Dios le bendiga, carísimos en el Señor. Continuamos en esta preciosa clase el día de hoy. Desde el Sínodo General hicimos una pausa para salir de un programa del Sínodo para entregarle este video a cada uno de ustedes. Urbano II comienza la marcha de esta cruzada. Este fue el Papa francés. Después de todos aquellos cambios y luchas y reformas, nos encontramos con este hombre que toma la decisión de comenzar la cruzada. La cruzada tuvo un motivo muy interesante. El motivo que nosotros encontramos en primer inicio, en primera instancia, en esta cruzada era la necesidad de ir a aquellas tierras, aquella tierra donde nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a hacer un peregrinaje. Muchas personas iban a hacer peregrinaje a la Tierra Santa y otros que de hecho sobrepasaron aún más allá del llamado y de la necesidad de ir simplemente a un peregrinaje. Los peregrinajes se hacían de antemano y se hacían porque habían personas que seguían y visitaban las catacumbas de aquellos mártires. Entonces, Helena, la madre de Constantino, fue una mujer que se empeñó a seguir ese tipo de función en la época de ella. Se fue desarrollando, fue creciendo estos peregrinajes, de tal manera que en el camino se encontraban con ladrones, muchas personas no podían llegar, habían dificultades, habían situaciones adversas dentro del deseo de llegar a conquistar aquella tierra que antes habían oído y que nunca la habían visto y que tenían esperanza de contemplar en los brazos del Señor. En los brazos del Señor en el sentido espiritual. Aún era tal el extremo que muchas personas hacían peregrinaje y si los ladrones no lo mataban y regresaban nuevamente a Europa, se sentían tristes porque ellos querían que lo asaltaran, que lo mataran, para sentir el sufrimiento por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hubieron muchísimas consecuencias. Muchos piratas en los mares asaltaron, asesinaron, mutilaron, hicieron muchas cosas. En marco de todo este proceso, ¿cuál fue el propósito? Bueno, habían propósitos varios. Uno de los propósitos principales de esta cruzada era tratar de que se pudiese, habidos y por haber, controlar Jerusalén de las manos, sobre todo, de los musulmanes. Pero tenemos que entender otra cosa. La iglesia bizantina, la iglesia del Oriente, estaba en la necesidad de esa libertad de aquellos paganos, como ellos le llamaban. Entonces se necesitaba que la iglesia del Occidente metiera la mano, le ayudara a la lucha que tenían contra los musulmanes. Luego viene la aparición de los turcos, que entonces conquistan a los musulmanes, que su sede principal estaba en lo que hoy es día Bagdad. Entonces hubieron muchas cosas interesantes, entre ellos el asunto del poder del dinero, gente que fielmente querían hacer un trabajo entregado hacia Jesucristo y creían que era la única forma de poder agradar al Señor. Era tal que el Papa le ofreció a mucha de esta gente que ellos serían salvos, si morían iban para el cielo, y le dio una bula extendida, es decir, un perdón extendido, que no importa los pecados que hayan de cometer o lo que sea, ellos siempre iban a tener eso. La cruzada tuvieron importantes consecuencias, porque hubieron otras de las consecuencias de la cruzada para la vida de la iglesia y de toda Europa. La primera de estas consecuencias fue la enemistad creciente entre el cristianismo latino y el oriental. En sus inicios, la cruzada surgieron en parte al menos del deseo de acudir al auxilio del imperio bizantino.
amenazados por los turcos, a la postre probaron que los latinos eran también una serie de amenazas en ese momento, en ese entonces, en esa circunstancia. Entonces, ¿cómo se iba a luchar con esto? Era una amenaza para el imperio. Esta enemistad no se limitó al plano político. Los cristianos griegos, al ver los demanes cometidos contra ellos por sus supuestos hermanos del occidente, quedaron convencidos de que no querían unión ni trato alguno con tales gente. Hasta entonces, muchos griegos habían sospechado que el cristianismo occidental tenía algo de herético. A partir de las cruzadas no se le ocupó la menor duda. La cruzada también actuaron en perjuicio de los cristianos que vivían en tierra de musulmanes. Casi todos los gobernantes islámicos se habían mostrado relativamente tolerantes con los cristianos y con los judíos. Pero durante la cruzada fueron muchos de los cristianos que traicionaron a sus gobernantes musulmanes y aún más los que se unieron a los cruzados en la matanza de turcos y árabes en la ciudad de conquistada. En consecuencia, cuando el poder islámico quedó restaurado y la cruzada perdieron su ímpetu, los seguidores del profeta, por ejemplo, se mostraron mucho menos tolerantes que antes. Y debe notarse otra cosa. Cuando salieron esta gente con la cruzada, recuerde que ellos culpaban a los judíos por la muerte de Jesucristo. Todos los judíos que se le presentaban por el camino lo mataban, lo asesinaban, le quitaban la vida. O sea, la cruzada tuvieron consecuencias, hermano, que hubieron gente que tuvieron buena intención, pero hubo otros grupos, como siempre pasa, que siempre entran donde no deben de entrar. Siempre están donde no deben de estar. Nosotros tenemos que ver esto desde un punto de vista más es apropiado y desde un punto de vista con más sentido esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros pensamos que no vamos a tener lucha, que no vamos a tener batalla, que no vamos a tener dificultades, hermano, no vamos a dormir de ese lado. Hay gente que tiene buena intención, pero hay otros que no tienen buenas intenciones. Y eso pasó aquí. Por ejemplo, en varios lugares hubo matanza de cristianos en todo el cercano oriente y se aplicaron con mayor rapidez las leyes que lo colocaban en desventaja frente a los musulmanes. A la larga, el resultado de todo esto fue que las viejas iglesias de la región perdieron muchos de sus contactos con el resto de la cristiandad y se volvieron pequeños núcleos que principal ocupación era sobrevivir y conservar sus tradiciones. O sea, que esto hizo que el mover del cristianismo en la época se hizo cada día más duro y más difícil por causa de la cruzada, por aquellos malintencionados. En Europa Occidental, la cruzada contribuyeron al creciente poder del Papa, puesto que en teoría al menos estas grandes empresas militares estaban bajo el mando del Papa, quien la convoca y cuyos representantes deben ser sus jefes. El Papa se convirtió cada vez más en una autoridad internacional, capaz de juzgar entre los soberanos de diversas naciones. Cuando Urbano II convocó la primera cruzada, su autoridad estaba en duda, sobre todo en Alemania, donde en ese momento, cuando pensaba que ya tenía todo el poder, ya tenía toda la fuerza, ya tenía toda la ayuda, había problema en este hombre. Había problemas porque no había manera de poder resolver los problemas que tenía en este momento Urbano. Entonces su autoridad estaba en Alemania, donde continuaban los conflictos entre el papado y el imperio. Cuando la Cuarta Cruzada tomó a Constantinopla, Inocencio III, en la Cuatro Cruzadas, que a la sazón ocupaba el trono de San Pedro, gozaba de un poder nunca antes alcanzado por el Papa alguno. En lo que se refiere a la devoción, la cruzada tuvieron también grandes consecuencias para la cristiandad occidental. Los viajes constantes a la Tierra Santa y a la historia prodigiosa que de allá venían despertaron el interés en la gente y el deseo de comprender más acerca de la realidad física de Jesús.
de los profetas, de los grandes héroes del Antiguo Testamento. No es por pura coincidencia que Bernardo de Carvajal, el predicador de la Segunda Cruzada, fue también un gran místico dedicado a la contemplación de la humanidad de Cristo. A partir de entonces, buena parte de la devoción se vertió hacia esta contemplación. Se escribieron meditaciones, poemas y sermones en lo que se narra con todo detalle cada uno de los episodios de la pasión. Por la misma razón, el culto de las reliquias que tenía viejas raíces se acrecentó de Tierra Santa y venían supuestos pedazos de la Santa Cruz, hueso de los patriarcas, diente de Juan el Bautista, leche de la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mire ahora lo que pasa. Convierte entonces esto en un totalmente en una idolatría. Hay una idolatría ahora que está impregnada por causa de que el peregrinaje hay que ir. Si tú no vas a ese peregrinaje, no vas a tener un encuentro con Dios. Es una situación que se va desbordando cada día más, perdiendo en cierto aspecto, no en todo, el sentido real del cristianismo. Pero hubieron otros que no pensaron así. Hubieron otros que fueron y dijeron: quiero ir donde caminó Jesús. Quiero tener una experiencia en mi vida de ir al lugar santo. Quiero ir a la tumba donde lo pusieron a mi Señor. Oye, es una experiencia inolvidable. Eso no tiene que ver nada con idolatría. Sí, no tiene un aspecto idolátrico en este sentido. Entonces, por ejemplo, del oriente llegaron nuevas ideas, aunque de ellas consistían en viejas herejías que de algún modo habían subsidido en el oriente y contra las cuales la iglesia occidental tuvo que luchar. De esta, la más notable fue la albigenses. Durante siglos había habido en Bulgaria un fuerte grupo de herejes cuya doctrina eran semejante a lo de los antiguos maniqueos y que recibían el nombre de bogomiles. Estos eran dualistas que creían que el espíritu era bueno y la materia era mala, y que por lo tanto rechazaban tanto el Antiguo Testamento como la encarnación de Dios en Jesucristo, que es una parte gnóstica. Cuando analizamos los gnósticos y el punto de vista de estos dualistas, entonces encontramos y nos damos cuenta que cada día van saltando situaciones, dificultades dentro del marco fundamental teológico. Para ello, Jesús era el mensajero celestial que, sin tener carne humana, había venido a traernos el mensaje de salvación. En Bulgaria, los bogomiles tenían sus propios obispos y cultos de ordenaciones. A través del contacto que las cruzadas produjeron, el bogomilismo se introdujo en Europa occidental, y allí sus principales centros estuvieron en el norte de Italia y en el sur de Francia. Puesto que la ciudad de Albi fue el más famoso de esos centros, los bogomiles fueron llamados albigenses, además de cátaros, que quiere decir puros. Los albigenses parecen haber apelado al entusiasmo religioso popular de la época. Muchos del ímpetu que antes había llegado a los patares en su oposición al matrimonio eclesiástico se derramó ahora a favor del catarismo, sobre todo por cuanto los cátaros en su adversión a la materia y rechazaban el matrimonio. Entre las clases bajas del sur de Francia, exacerbadas por los ideales de la reforma gregoriana, pero al mismo tiempo excluida de toda participación activa de la vida de la iglesia, el movimiento avanzó paso a paso y paso gigantesco. El comité Raimundo IV de Tolosa salió en su defensa. La lucha, la herejía, muchísimas cosas sucedieron. Mire, cuando la gente empieza a adherirse a cualquier religión, si no tiene un control básico, sólido, tiene problemas. ¿Por qué? Entramos en una etapa de emoción en la vida de nosotros como cristianos, y le voy a decir algo: la emoción nubla la capacidad de juicio. ¿A qué emoción me refiero? A una emoción fuera de control, porque todos somos emotivos y tenemos emoción,
pero no fuera de control. Tenemos que sujetar nuestra emoción descontrolada para tratar de poder entender lo que Dios quiere darnos, enseñarnos, lo que Dios nos está mostrando a través de una solidez y de un comportamiento claro, abierto y preciso. Esta gente empezaron a envolverse en diversas situaciones muy peligrosas. La reacción contra los albigenses no se hizo esperar. Esta reacción tomó tres formas principales. Las dos principales son de tanta importancia que uno tiene que ver cada una de ellas separadamente. Que nos presenta junto a González aquí y que dice que se puede presentar en otro capítulo. La tercera, dado el espíritu de la época, era de esperarse. Consistió en una gran cruzada que Inocencio III promulgó en el año 1209. Los ambiciosos nobles del norte de Francia no protestó de suprimir la herejía. Se avanzaron sobre el sur del país las amenazas tanto aborígenes, estas amenazas peligrosas, como también cristianos ortodoxos, que fueron enormes. Varias ciudades quedaron totalmente destruidas. A partir de entonces el catarismo perdió su impulso inicial y aunque siguió habiendo albigenses dispersos por diversas religiones de Europa occidental, por lo menos hasta el siglo XV. El impacto intelectual de la cruzada no se limitó a la introducción de la herejía. También llegaron a Europa ideas filosóficas, principios arquitectónicos, matemáticos, prácticos y gusto de origen musulmán. Una cosa que tenemos que notar, muchos de estas personas en este periodo de estas cuatro cruzadas, ellos salieron y muchos no regresaron, no porque murieron. Cuando llegaron, dice que se estabilizaron en muchos de los pueblos, se casaron, formaron familia y dijeron, ¿para qué me voy a dedicar? Me voy a ir a Europa, si aquí soy rico. Se hicieron ricos, se hicieron poderosos, se hicieron jefes, tenían esclavos, siervos. Entonces, ¿para qué? Oye, era una intención buena. O sea que no se puede hacer nada bueno con motivaciones malas. ¿Cuál era la motivación de esta gente? ¿Qué fue lo que pasó con muchos? No todos. Hubieron gente que fueron sinceros. Hubieron gente que fueron verdaderamente a un peregrinaje que le impactó. Entonces ahora viene un cambio de cultura. Ya los musulmanes tienen influencia un poco en Europa y viceversa. Los europeos tienen influencia dentro del campo musulmán. Pero note que la cultura musulmana es hermética. En otras palabras, no hay manera de penetrar en ello. Pero era más fácil que el europeo absorbiera la filosofía musulmana. El impacto islámico se hizo sentir más a través de España, que como consecuencia de las cruzadas, acerca de esto, dice Justo González, que por causa de la cruzada, la influencia de España fue tan fuerte que hasta el día de hoy, creo que los reyes de España son descendientes árabes. Los reyes de España, sí, los reyes de España, ahora mismo. La influencia musulmana fue muy fuerte. La cruzada guarda relaciones complejas con una serie de cambios económicos y demográficos que tuvieron lugar en Europa al mismo tiempo. Si bien las cruzadas contribuyeron a ellos, hubo muchos otros factores y los historiadores no concuerdan en cuanto a la relativa importancia de cada uno. En todo caso, la época de la cruzada es también la del crecimiento de las ciudades y de la economía mercantil. Hasta entonces la única fuente importante de riqueza fue la tierra y por lo tanto los nobles prelados que la poseían eran los únicos dueños del poder económico. Pero el desarrollo de la economía mercantil dio lugar a nuevas fuentes de riqueza. Viene entonces la fabricación, la manufactura, el comercio. Esto a su vez contribuyó al crecimiento de las ciudades donde apareció la nueva clase de los burgueses. Es decir, los habitantes de los burgos. Estos eran en su mayoría comerciantes cuyo poder económico y político se fue haciendo cada vez más capaz de enfrentarse a la nobleza, en cierta medida al de la iglesia. Siglos después, a través de la Revolución Francesa y otros acontecimientos, la burguesía triunfaría de la nobleza. Por tanto, y por lo pronto, las cruzadas fueron una expresión más de los altos ideales que dominaron la vida de la iglesia durante los siglos XI, XII y XIII. Su fracaso no fue visto por la mayoría de sus contemporáneos como
mentís a estos ideales, sino como el resultado inevitable de su propia falta de fe y de fidelidad. A su parecer, los reveses que no se debían a que los hartos ideales fueran errados, sino a la riqueza de los seres humanos a quienes tocaba ponerlo por obra. Era muy interesante lo que estaba pasando allí, en medio de esta cruzada. Mucha sangre, mucho orgullo, mucha destrucción y mucho cambio. Mucho cambio. Entonces, ¿qué pasa? La conquista española es muy interesante. El rey iba tan demasiado que sentido no tenía. Iba tan tinto de sangre que una brasa parecía. Ayer era el rey de España. Hoy no lo soy de una villa. Ayer villas y castillo. Hoy ninguno poseía. Romance de Don Rodrigo. En el 711, la hueste musulmana cruzaron el estrecho de Gibraltar y emprendieron la conquista del reino visigodo. En unos pocos años se hicieron dueños de toda la península ibérica, excepto los más remotos rincones de Galicia y Asturias, que no fueron conquistados no porque los musulmanes no pudieran hacerlo o porque hubiera en ellos fuente de núcleos de resistencia, sino porque el reino de los francos, allende a los Pirineos, era más apetecible cuando las invasiones fueron derrotadas por Carlos Martel en el año 732. Su primer ímpetu conquistador había pasado y por lo tanto los pequeños centros cristianos del norte del país pudieron conservar su independencia. Fue de aquello núcleo que partió la reconquista del sector occidental del país, mientras que de las zonas orientales tuvo lugar el apoyo de los francos. Los primeros siglos, aunque la leyenda posterior ha hecho, al parecer, los 8 siglos de la transcurrieron entre la caída del reino visigodo y la toma de Granada, como una constante guerra santa contra el moro, la realidad histórica es otra. Buena parte de la reconquista no fue sino la expansión de la creciente población cristiana a tierras casi totalmente despobladas. Los conflictos armados entre musulmanes y cristianos rara vez parecen haber tenido razones religiosas. Hubo alianzas frecuentes entre gobernantes moros y cristianos y en muchos casos tales alianzas se sellaron mediante el matrimonio. Solo ocasionalmente tales matrimonios requerían la conversión de una de las partes. Además, en la tierra de los moros hubo siempre buen número de cristianos y quienes se llamó mozárabe, es decir, que eran moros y árabes. Y de igual modo, según fue avanzando la reconquista, hubo muchos musulmanes que permanecieron en su viaje a tierra. Estos musulmanes que vivían en territorio cristiano recibieron el nombre de mudejares. Los primeros años de la dominación árabe en España fueron turbulentos. La mayor parte de las tropas que habían invadido el país estaba compuesta de soldados de origen marroquí. Por esa razón en España el término moro vino a ser sinónimo de musulmán, pero por otra encima del estado soldado estaba la vieja aristocracia islámica formada por árabes, sirios, egipcios, entre otros diversos grupos que existían tensiones cuyo resultado fue la inestabilidad política. Desde Damasco los califas se esforzaban por imponer el orden, pero la distancia y las otras circunstancias condenaban sus esfuerzos al fracaso. La consecuencia del orden y de la escasez económica fueron muchos los moros que regresaron nuevamente al África. Toda esta situación, toda esta lucha, toda esta batalla, la vieja dinastía de los omeyas fue derrotado por los abáises, quienes mataron a casi todos los omegas y establecieron su capital en Bagdad. Un sobreviviente de la familia derrotado, Abderramán, logró escapar de Siria y tras 1000 peripecias novelescas llegó a España. Allí se aprovechó de la confusión reinante y de su ilustre estirpe para posesionarse del poder
y fundar así el Emirato de Córdoba. España vemos que cae en manos de los musulmanes y por eso tenemos gran hasta el día de hoy influencia española, que también debe notarse que el Evangelio hizo un esfuerzo y llegó a España de tal manera que Isabel la Católica dio persecución a todos los judíos y lo sacó de España. Lo sacó de España. Lo mudó, lo sacó. Porque siempre la teoría ha sido que el judío es el culpable de la muerte de Cristo porque ellos fue que lo crucificaron. Y entonces hay gente que ha buscado la manera de conquistar, de destruir y de hacerle todo daño posible habidos y por haber a los judíos. Bien, amado, quería compartir estos minutos con ustedes y recuerden, el tema principal aquí es la cruzada. Cuando vemos el desastre, los abusos, las riquezas, las violaciones de muchos, no de todos, vuelvo y repito, pero hay gente que ama a Dios y seguirá siempre amando a Dios. No importa lo que pase, no importa lo que pueda haber, ame a Dios con todo su corazón. Muchas gracias y Dios le bendiga.